6 reseñas de estrenos que te atraparán de estos últimos 15 días sin spoilers, así que no te puedes quedar sin verlas. Empezamos la primera reseña o crítica de la película Código 8 Renegados parte 2, recién estrenada en Netflix este 28 de febrero del 2024. Y en esta película participan los famosos primos, en este caso Robbie Amell, mejor conocido por la serie de Unlock, o también lo vimos en la serie de Flash, y su primo también bastante famoso, que en este caso Stephen Amell, mejor conocido por la serie de Arrow, aunque lo vimos también en la película de las Tortugas Ninja. Y digamos que hasta aquí la cosa iba bastante bien. El problema es quien dirigió esta película, que es el director Jeff Chan, que es mejor conocido como el director de la película Plus One, así como también dirigió algunos capítulos de Kung Fu de la serie del CW. Porque realmente, además, otro punto es que la química de los primos, es decir, Robbie Amell y Steve Amell, nunca existe. Realmente parece ser que se odian. Ahora sí que son de esos primos que realmente no se quieren hablar. Casi como yo y mis exnovias. Porque esta película realmente no tiene corazón. Ni siquiera en las escenas de acción, ni siquiera en las partes de drama, y mucho menos en las partes supuestamente de ciencia ficción. Así que realmente es una película que, al menos para mí, no cumplió las expectativas que yo esperaba de esta película. Por lo menos que fuera exactamente igual o un poquito mejor que la primera parte. Y en este caso, creo que no lo consiguió. Bien, ahora pasemos con la serie del señor y la señora Smith, que se estrenó este 2 de febrero del 2024 con 8 episodios por Amazon Prime. Que realmente el elenco y la producción es bastante bueno, y en este sentido no tengo yo mi queja. Pero realmente la historia y el guión me parece demasiado aburrido y demasiado desapegado de la fuente original. Esta serie, lo único que vale la pena viene siendo los cameos, que realmente hay muchos cameos bastante buenos, pero la serie realmente para mí nunca encontró exactamente hacia dónde quería ir, porque no es una comedia romántica ni tampoco es una serie de acción o de espías o de ciencia ficción, o tampoco es una especie de drama o una especie de thriller, sino realmente como que quisieron mezclar todo y a la mera hora no les quedó absolutamente nada, o al menos a mí nunca me convencieron. Así que sí, también esta serie yo la repruebo. Así de malo me pareció esta serie. Así que realmente no es mala onda con Donald Glover, que me parece un excelente actor, y creo que en este caso me parece también estuvo súper desperdiciado en esta serie, así como también desperdiciaron todos los cameos que realmente son geniales en esta serie, que ya los hubiera querido en una serie de Marvel o DC. Pero francamente, esta serie, a pesar de que la crítica dice cosas positivas de la serie, a mí francamente no me funcionó. Ahora sí que no me llegó el maletín, o yo la vi de espaldas, o no sé qué pasó aquí, pero francamente no me gustó absolutamente nada. Al grado que prefiero ver las películas de Código 8 Renegados parte 1 y parte 2 antes de ver cualquier otro capítulo del señor y la señora Smith. Perdón, por las cosas como son. Muy bien, mejor pasemos a cosas más positivas, que en este caso sería la serie de animación recién estrenada, en este caso también en Amazon Prime, que sería la serie El segundo mejor hospital de la galaxia. Obviamente, como ven, es una serie animada con un estilo de animación, diría yo, un tanto ecléctico y diferente. Bastante bonito, si lo ves desde un punto de vista, dado que es una combinación entre un estilo norteamericano, europeo y a la vez asiático, muy propositivo y diferente en cuanto a animación, y el humor es básicamente muy similar, dado que también es un estilo irreverente, ácido y a veces un poquito pasado de raya, sin llegar a pasarse tanto, pero sí, francamente, quizás el humor no sería para todo tipo de personas, porque sí es un poquito ruda la serie, aunque no parezca, así como también es un poco la serie, un poco woke, aunque no se mete tanto en esos temas, pero sí también tiene algo de eso en esta serie, no voy a decir que no, pero es una serie diferente y que intenta hacer algo distinto en cuanto a las comedias y en cuanto también a las animaciones. Otra cosa positiva vendría siendo la idea de la tecnología y medicina galáctica o extraterrestre, que francamente eso me pareció bastante innovador y diferente para una serie de televisión. Así que ese, digamos que es una palomita para mí,
Pero sí entiendo perfectamente que esta serie no es para todos, así que mi recomendación sería que veas el primero o el segundo capítulo y ya con eso te das una idea bastante clara de cómo es esta serie y si te conviene o no verla. Yo por lo pronto a mí sí me gustó y le pongo realmente un 7.5, me parece bastante aceptable. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente reseña. En este caso sería de la serie La Última Familia, que en este caso sí la recomiendo para toda la familia, ahora sí que spoilers, recién estrenada en la plataforma de Netflix. Serie japonesa bastante interesante que nos habla de una familia disfuncional que vuelve a trabajar en el mundo de los ninjas. Obviamente me refiero a una familia en el Japón actual, no en el Japón del pasado. Así que realmente vemos las interacciones de todos los miembros de esta familia y cómo ha sido su vida después de 6 años de haberse retirado del negocio ninja. Así que es una serie que se toma su tiempo y es una serie bastante semilenta y también, claro, al ser una serie japonesa, aunque está muy bien producida, sí tiene un ritmo diferente, diría yo, es un ritmo semilento que cuesta trabajo, pero poco a poco te va presentando a cada uno de los personajes y se toma su tiempo para desarrollarlos. Así que en ese sentido es una serie bastante buena y diferente, y sobre todo si quieres ver algo fuera de lo común y fuera de lo normalmente europeo o en este caso norteamericano, esta serie puede ser algo bastante interesante porque sí nos brinda otro punto de vista más asiático, en este caso de lo que son los ninjas en la vida actual. Así que realmente es una serie que recomiendo, me gusta y yo le pondría en este caso un 7.5 a 8, bastante sólido. Es una serie que vale la pena, así que en este fin de semana que no tienes nada que ver es una buena opción. Muy bien, ahora pasemos a la nueva temporada de Bad Batch, que en este caso se estrenó el 21 de febrero del 2024 y hasta el momento van 4 capítulos, los cuales francamente son bastante buenos, aunque en este caso sí me pasó algo muy extraño. Resulta que como que me dio 2 déjà vus porque cuando estaba viendo la temporada, en este caso tercera temporada y los primeros 4 capítulos, sentí la sensación como 2 o 3 veces de que ya había visto estos capítulos. No sé por qué, pero me dio la idea de que ya los había visto en alguna parte. Y francamente no, eran los capítulos nuevos de esta nueva temporada. Pero francamente, sí, esa sería mi queja. Se sienten como los primeros capítulos de la primera y un poquito de la segunda temporada. Así que te da un poco de déjà vu de decir como que esto ya lo vi o no sé dónde, o esta historia ya me la sé. Así que esta temporada es bastante buena, no se enojen conmigo, pero sí creo que se vuelve algo repetitivo y por eso yo creo que entiendo perfectamente de que realmente esta va a ser la última temporada de la serie de Bad Batch, porque sí empezó bastante bien, pero como que esta serie fue perdiendo el aire y se fue desinflando, y ahorita en esta temporada es como que un refrito de la primera y de la segunda, así que creo que sí estoy invitado a verla y quiero saber cómo termina, pero francamente sí es una serie que desafortunadamente se desinfló, al menos para mí, pero sí, la recomiendo. Yo diría que es un 6 a 6.5, bastante pasable. Muy bien, ahora pasemos al otro estreno de esta, en este caso también de la tercera temporada, y hasta el momento van 2 episodios de la serie Resident Alien del canal de Sci-Fi. Que lo único malo es que esta serie es difícil realmente poder seguirla y verla, sobre todo aquí en Latinoamérica. Pero francamente es una serie que recomiendo bastante y está basada en el cómic de Dark Horse creado por Peter Hogan y Steve Perhouse, que en este caso es una comedia de ciencia ficción desarrollada por Chris Sheridan, que trabajó en Padre de Familia, y actúa Alan Tudyk, que realmente es el que mantiene realmente esta serie, porque los demás del elenco son puros desconocidos, pero es una serie que sí te recomiendo veas desde la primera temporada, sobre todo si a ti te gustan los temas de ciencia ficción, a la cuestión de los extraterrestres o hasta la rumorología de, en este caso, de los extraterrestres. Créeme que vale mucho la pena, porque sí, es de las pocas series que he visto, tanto series como películas, donde hablan sin tapujos, en este caso, de las diferentes razas extraterrestres. Como por ejemplo, hablan de los grises, de los reptilianos, de los pleiadianos, hasta inclusive de la Federación Galáctica. Así que realmente es una serie que sí no tiene nada de tapujos, sobre todo en esta tercera temporada, porque en la primera sí se mencionaba muy poquito
así como en la segunda temporada un poquito más, pero en esta tercera desde el principio ya hablamos de esos temas y realmente sin ningún tapujo, así que realmente si te gustan estos temas más de ciencia ficción y un poquito de conspiración, ahí realmente esta serie vale mucho la pena, además que es una buena comedia, también en ese sentido vale mucho la pena. Esta serie yo le diría que le pongo un 7.5 y a las temporadas anteriores le pongo francamente un 8 porque sí, me gustaron bastante, así que sí la recomiendo si la llegas a ver, porque esa es la cosa y la parte difícil de esta serie, es poder llegar a ver todos los capítulos, pero sí, francamente sí te los recomiendo. Así que ¿cuál sería tu serie o película favorita de estos últimos 15 días? Te leo en los comentarios, gracias por el apoyo y por lo pronto te recomiendo este video de la crítica de la película de Duna parte 2, donde hablamos de lo bueno, de lo malo y de lo renerdo, que realmente hay algunas cosas que aunque no lo creas, no son tan buenas en esta película, pero ya cuando veas el video sabrás a lo que me refiero. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad y gracias también por apoyar este nuevo proyecto y este nuevo canal de Renerdo, que somos ya casi 200, vamos a alcanzar la meta primero que nada de los 1000 suscriptores, gracias a su apoyo y a sus recomendaciones. Bye.